Hola, buenas tardes. Qué alegría compartir este espacio con Marisa y con todos y todas y todes ustedes. Celebro esto, este encuentro porque, eh, vamos a aceptar esto, lo celebro porque hablar de reforma judicial feminista parece un lema que es vacío de contenido, que lo usamos desde los feminismos y lo repetimos, pero en realidad tiene muchísimo por dentro y muchísimo que no es solamente algo teórico, sino que lo militamos, ¿no? Lo llevamos en el cuerpo y lo ponemos en juego a diario, ¿no? Yo no sé si puedo compartir pantalla, y disculpen que lo sorprenda con esto, eh, pero quería mostrarles algo que viví hoy mismo. Eh, a ver si puedo compartir pantalla. Si logro hacerlo sería como... A ver, ustedes me dirán si se ve. ¿Se ve? Sí se ve. Sí, se Bueno, ve Sí, perfecto. perfecto, Indy. muchas gracias. Miren, esto es un plano que está en el Palacio de Justicia del Poder Judicial. Y miren las palabras que estoy usando, ¿no? Esto es Talcahuano 550 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es el edificio donde está la Corte Suprema de Justicia de la Nación y un montón de juzgados más y de tribunales más. Lo primero entonces que me surge decir con respecto al Poder Judicial, si pensamos en una reforma judicial, es decir que el Poder Judicial es el único poder que no es democrático, que todavía en el 2022 el pueblo, digamos, no participa del Poder Judicial. Por el contrario, si entramos en ese edificio que es como el emblema del Poder Judicial, porque allí está la Corte Suprema, en realidad se va a encontrar con un edificio que se llama, como dije hace un rato, Palacio, o sea que eso ya nos demuestra en qué lugar se ubican, ¿no? Quienes juzgan. Y se va a encontrar con un edificio que tiene escaleras que no llegan a ningún lado, y esto es así, vos vas caminando, haces una escalerita, caminas 2 o 3 pasos, volvés a bajar y no hay nada, hay puertas que no llegan a ningún lado, y la Corte Suprema está en el 4.º piso, es un piso inaccesible, los ascensores no frenan y las escaleras tampoco están habilitadas para llegar al 4.º piso. ¿Por qué? Porque los jueces, iba a decir, miren lo que iba a decir los jueces y las juezas, no, en la Corte Suprema solamente hay varones, los jueces de la Corte Suprema tienen un ascensor especial, no se mezclan con el común de la gente, digamos, ¿no? Es un ascensor mucho más lindo que los demás y por supuesto nadie puede subir por ahí, solamente ellos, ¿no? Esto también es un reclamo que venimos llevando adelante, tiene que haber mujeres en la Corte Suprema. Ya vamos a hablar sobre eso en unos minutos. Pero lo que les quería mostrar hoy, porque lo viví esta mañana, es este plano. Miren, para cada piso de este Palacio de Justicia, tienen estos planos con estos numeritos, ¿no? Cada numerito es una puerta a entrar a un juzgado. Una vez que uno logra ubicarse, porque ni siquiera tiene el cartel de usted está aquí, ¿no? Como ustedes verán, disculpen la foto así mal sacada, pero encima hoy a la mañana acá en Buenos Aires llovía, estaba nublado, entonces adentro del edificio no se veía nada. Es un edificio bien kafkiano y les invito y les recomiendo a leer El proceso de Kafka. No se pueden recibir sin leer ese libro porque es tal cual este edificio. Y como verán, es un laberinto. Es un laberinto. Una vez que uno y una logra llegar al juzgado a que lo atiendan, lo van a atender en un lugarcito así muy chiquitito, con una mesa que se abre y se cierra para que la gente pueda entrar. Es muy pequeño, no caben 2 personas, y menos ahora con COVID de por medio. Y lo único que puede observar son expedientes y papeles y papeles y papeles y papeles. Entonces voy a dejar de compartir pantalla, pero me pareció como muy gráfico
mostrarles cómo está, lo que representa, digamos, el Poder Judicial, ¿no? Visto en ladrillos, digamos, desde lo edilicio. Pero si pensamos en esto de la democratización del Poder Judicial, nos vamos a dar cuenta que también es el único poder que no rinde cuentas, que no está obligado a rendir cuentas. A ver, como los procesos, y yo voy a hablar desde el punto de vista penal porque soy penalista, como en los procesos intervienen tantos juzgados, fiscalías, tantas personas, digamos, después viene la etapa recursiva, después hasta llegar a la corte, no hay una persona que se haga cargo de los errores que comete el Poder Judicial. Al ser multiagencial, digamos, a la hora de rendir cuentas por lo que sucede, lo que lo que dicen es, bueno, jueces y juezas hablan a través de sus sentencias. Pero ¿qué pasa cuando el Poder Judicial se equivoca y se equivoca muchísimo? No hay nadie que pueda responder sobre eso, ¿no? Porque conocemos los juicios políticos, pero los juicios políticos, ¿por qué se dan? Se dan porque cuando se libera a alguien. Pero ¿conocen algún juicio político de gente por haber condenado mal, erróneamente? ¿Conocen alguno? Si conocen alguno, por favor, comuníquennos. Porque, a ver, lo que nos viene sucediendo, la Asociación Pensamiento Penal desde 2014 tiene el observatorio del sistema penal, de prácticas del sistema penal, y allí trabajamos con personas en situación de vulnerabilidad y mal juzgadas. ¿Qué sucede? Vamos alrededor de acompañando, trabajando en 10 absoluciones aproximadamente, ¿no? O sea, imagínense personas que estuvieron atrapadas al derecho, como dice Juan Manuel Aguirre Tahuada, que es una de las personas inocentes que atravesó 2 juicios, violando todas las garantías procesales penales, 2 juicios atravesó, los 2 resultó absuelto, claro, porque era inocente. Estuvo casi 18 años sometido a proceso junto a su padre por un homicidio que no cometieron. Su padre murió antes de saber que ese proceso interminable había terminado, porque la fiscalía seguía insistiendo y recurriendo. Entonces él es el autor del concepto atrapados, atrapades al derecho, ¿no? Él dice, por más que haya sido absuelto, yo sigo atrapado al derecho. Y estas personas, y ahora vamos a hablar de Cristina Vázquez, por supuesto, estas personas, de todas estas personas que les estoy contando, ninguna quiso iniciar juicio político. ¿Por qué? Porque sabían cuál iba a ser el resultado, porque era someterse otra vez a estar enfrente a los tribunales, volver a pisar esos edificios, ¿no? Sabiendo que el resultado, ¿cuál iba a ser, ¿no? Ya adelantábamos esto. Lo propio con los juicios por daños y perjuicios, pero ya voy a llegar a eso. Otra de las cuestiones que hay que entender, escucho medio mal, que hay que comprender en relación con la composición del Poder Judicial, es cómo está integrado, ¿no? De acuerdo a las estadísticas de la propia oficina de la Corte Suprema, la Oficina de la Mujer, las personas que toman las decisiones en el Poder Judicial son hombres. Y la mayoría de las personas que trabajan allí son mujeres, digamos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema ahí? ¿Porque las mujeres somos menos capaces? No, porque hablamos de techo de cristal, hablamos de la posibilidad de rendir esos concursos y después que nos elijan, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si en los concursos a la hora de rendirlos tuvieran en cuenta el tiempo en el que una mujer está amamantando, por ejemplo, o en su etapa reproductiva? Lo que está demostrado es que las mujeres terminamos con los mejores promedios en las carreras de derecho, allí nos vamos a tener a nuestros hijos e hijas e hijes, y luego para cuando volvemos a la carrera judicial ya los varones ya rindieron los concursos, ya los ganaron, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si
eso se tuviera en cuenta a la hora de, o sea, la maternidad se tuviera en cuenta a la hora de rendir los concursos, ¿no? Y por supuesto, nada, trabajar en la paridad. Ahora, ustedes me dirán, ¿eso garantiza que ser mujeres garantiza la perspectiva de género? Pues no, por supuesto que no, no estamos diciendo eso, que por solamente porque haya mujeres van a fallar con perspectiva de género. Hace 2 días en Chubut 3 mujeres absolvieron en el caso de la violación grupal. Entonces, no estamos diciendo que solamente por ser mujer se garantiza la perspectiva de género, sino que lo que estamos diciendo es que hace a la democracia y a nuestro derecho como mujeres a que se nos dé la oportunidad de estar y de ocupar esos espacios, ¿no? Y cuando hablamos de perspectiva de género, ¿de qué estamos hablando? Bueno, a mí me gusta decir la perspectiva de género a ponerse en las zapatillas de la persona a la que se está juzgando. Ponerse unos determinados lentes, hay micrófonos que están abiertos, ponerse unos determinados lentes que invitan a leer los conflictos de otra manera, digamos, a los hechos de otra manera. Entonces, por perspectiva de género, para decirlo así rápidamente, tenemos que tener en cuenta el contexto del hecho, la historia de vida de esa persona que está siendo juzgada, la experiencia de vida de esa persona. Cuando digo el contexto es no sacar la foto del momento en el que se está juzgando, sino tener en cuenta toda la violencia previa, por ejemplo. A lo largo de toda la exposición voy a hablar sobre causas que llevamos adelante en el observatorio, ¿no? En Santiago del Estero, una mujer fue condenada a 13 años de prisión porque se defendió de la agresión sexual de su expareja, matándolo con el propio cuchillo que él llevaba. La condenaron a 13 años de prisión. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo? Eso no es... o sea, ella era víctima de violencia por motivos de género y eso estaba demostrado. ¿Pero por qué la condenaron a 13 años? Porque dijeron que era una mujer de carácter. Entonces se trataba de violencia recíproca. Ahora, si vos ves ese mismo hecho en contexto, no solamente ese día, esa hora, sino que sacás una panorámica, ves la película completa, ahí pudimos ver y pudimos demostrar, y por eso se logró la absolución después de esta mujer, pero lamentablemente está recurrida, por eso hay que seguir luchando. Pudimos demostrar que desde la perspectiva de género, ella en ese momento estaba actuando en legítima defensa, no solamente por la agresión sexual que estaba sufriendo, sino por todo lo previo, por todo lo previo. Estamos hablando de mujeres, por ejemplo, otra mujer en Córdoba, en la que también en legítima defensa mata a su pareja y ella misma le faltaban los dientes de los golpes que había recibido de su pareja. Entonces, perspectiva de género es ver eso, es analizar eso, es ponerlo en valor. También es juzgar sin estereotipos. Y acá voy a hablar, sí, acá voy a hablar de dos situaciones, porque no me gusta decirle caso, porque caso parece así demasiado alejado de laboratorio, sino que de dos experiencias de vida, de dos pesadillas judiciales, ¿no? Acá me están recordando a Iggy. Iggy fue absuelta hace 2 días prácticamente. Para mí fue como que pasó hace una eternidad por todo lo que sucedió después, pero el juicio de Iggy comenzó el 15 de marzo. Ella estaba acusada por un homicidio simple. Lo cierto es que el hecho, lo que ocurrió, fue que recibió un brutal ataque feroz de dos o más hombres. Ella, Iggy, lesbiana, estaba en un evento, había ido a visitar a unas amigas y se encontró con una persona que ya desde antes venía hostigándola y discriminándola por su orientación, por su identidad de género. Y como dice ella, ¿no?
Y ese día esa persona se pone muy, muy violento, se empieza a pelear con otro familiar y ella decide irse. Cuando se está yendo del lugar, recibe este ataque feroz. El ataque fue tan grande, que tenía la ropa rasgada, no podía abrir los ojos de lo golpeado que estaba, ni siquiera levantar los brazos. Todo esto surgió en el juicio. ¿Y quién lo declaró? Lo declaró una policía. Por supuesto que lo declaró la propia Iggy, ¿no? También lo declaró los familiares de Iggy. Pero la declaración de la policía fue contundente y objetiva. ¿Pero por qué? El hecho ocurrió en el 2016 y la policía declaró esta semana, en el 2022, y se acordaba con precisión. Imagínense la cantidad de procedimientos en los que intervino esta policía, ¿no? Desde el 2016 hasta ahora. Sin embargo, transmitió en el juicio, pero lo hizo no solamente con la palabra, sino que lo hacía con el cuerpo. Esto hace los juicios, ¿no? La inmediación. Con el cuerpo transmitía lo que vivió Iggy, cómo la vio. Contó que iba cada 20 minutos a controlarla para que no convulsione, para que no convulsionara, para que no le pase algo. Imagínense cómo estaba. La tuvieron que ayudar a cambiarse, porque no podía levantar los brazos, porque tenía la ropa toda sucia y rasgada. Esto lo declaró una policía. Uno de los testigos eh, uno de los testigos, el presencial según la fiscalía, el testigo estrella según la fiscalía, declaró que la persona que recibió y tenía un cuchillito y con eso le dio un puntazo, ¿no? Que esa persona, una vez que recibió el puntazo, le pegó a Iggy. Bueno, la médica que hizo la autopsia, que declaró después, dijo, eso es imposible. Y usó esta palabra aparte también, ¿no? O sea, que una médica, una médica forense se anime a usar semejante calificativo, ¿no? Imposible, dijo, ¿no? Como eso no pudo haber pasado así. Bueno, estos dos testimonios, si bien los fundamentos van a estar el 25, desde mi punto de vista fueron claves, sumado por supuesto a la declaración de Iggy, ¿no? Entonces, el tribunal estaba obligado a fallar con perspectiva de género, estaba obligado a tomar en cuenta la experiencia de vida de Iggy, que sufrió violencia y discriminación toda su vida. Le quemaron la casa en una oportunidad por ser lesbiana en ese barrio. No se permitían las lesbianas y le quemaron la casa para que se mude de barrio, con su perro atado ahí. Lo prendieron fuego. En otra oportunidad le habían dado puntazos en la espalda también para que se mude y para que se vaya de ese barrio. Entonces, perspectiva de género es poner en valor todas estas experiencias y todo este contexto, pero también es juzgar sin estereotipos. Entonces, lo que pasó con Iggy es que desde el inicio de la investigación se omitió investigar lo que ella estaba diciendo. En ningún momento le creyeron, en ningún momento se abrió esa hipótesis, solamente porque, claro, ¿no? ¿Quién iba a violar a una lesbiana? Esto es lo que ronda por detrás. Entonces, no se investigó el lugar del hecho, el verdadero lugar del hecho, no se peritó el pasillo donde ocurrió, no se peritó la ropa de Iggy, la vimos ahí en el juicio. Y acá hay que decir otra cosa, ¿no? Cuando hablamos de reforma judicial feminista, el juicio fue hecho en una sala muy pequeña, pudimos entrar solamente 4 personas por cada parte, cuando afuera había muchísima gente apoyando y por supuesto estaba la prensa que quería participar de ese juicio. Pero al estar en una sala tan pequeña, no pudieron hacerlo. Y esto también habla de la democratización de la justicia y cómo tiende a cerrarse y hacer oscurantismo, digamos, ¿no? Hablando de esos pasillos que vimos hace un rato, ¿no? Si estos juicios fueran a puertas abiertas, por supuesto con el consentimiento, ¿no? De quien es la verdadera protagonista, pero sería otro el control popular sobre lo que está ocurriendo ahí dentro, ¿no? Ahí preguntaban quién le devuelve a Iggy este tiempo.
pues nadie se lo va a devolver. Nadie se lo va a devolver. Y acá tenemos que hablar de otra de las situaciones más impactantes y más relevantes por el final, lo digo, ¿no? Cristina Vázquez, Cecilia Rojas y Ricardo Jara fueron condenados a prisión perpetua en Misiones por un crimen que no cometieron. ¿Y por qué lo digo con esta certeza y con este énfasis? No porque yo le haya creído a Cristina Vázquez cuando se acercó al observatorio Magda Hernández y Gaby Cueto leí pruebas, sus amigas, quienes hicieron el documental Fragmentos de una amiga desconocida. No porque les creyera, sino porque lo vi en el expediente. En el expediente de Cristina Vázquez estaba todas las pruebas de su inocencia. Y a ver, estamos en un conversatorio en el marco de la Facultad de Derecho. Por supuesto que ella no tenía que probar nada. Era el Estado quien tenía que probar su culpabilidad. Sin embargo, fue condenada a prisión perpetua. Cuando esa prisión perpetua fue confirmada, hicieron alusión a que ella no había probado que en realidad estaba a 8 kilómetros del lugar esa noche. Ella no tenía la obligación de probar nada. Y tanta era la ausencia de prueba, estamos hablando de 10 pruebas científicas que se hicieron en el lugar. Claro, lo mismo que en el caso de Juan Manuel Aguirre Taboada y Juan Carlos. Por supuesto que no hay prueba científica en su contra porque no estaban ahí, tan burdo como eso. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo hicieron para condenarla? Para condenarles. Les condenaron por estereotipos de género. Les condenaron por cómo llevaban adelante su vida a los 19 años. Quisieron cerrar la investigación lo más rápido posible porque en la tranquila Posadas del 2001, matar a una señora que era muy celosa de su seguridad, ya tenía el arma por esa época, por ende todo indica que conocía a quien la mató. Homicidio que por otra parte aún está impune, al igual que el homicidio de Ana Sardán. Todavía no sabemos quiénes fueron, sabemos que estas personas no fueron. Después de una larga lucha y de que nos acompañan 13 organizaciones sociales y Norita Cortiñas, logramos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación las absolviera a Cecilia y a Cristina. Sobre Ricardo Jara no se expidió, pero él está en libertad. El 26 de diciembre del 2019. El 27 de diciembre salieron de la cárcel. ¿Y por qué digo salieron de la cárcel solamente? Y no digo recuperaron la libertad. Antes lo decía. Porque Cristina Vázquez, a tan solo 8 meses de haber salido de ese lugar con una cajita bajo el brazo, con lo que eran sus pertenencias, a 8 meses se quitó la vida. La encontraron muerta en una piecita que estaba alquilando. Cristina salió y se encontró con un estado ausente, completamente. No, ella lo que quería era un trabajo digno, quería una vivienda, quería una reparación integral. No la tuvo. Tenía que hacer un juicio que más o menos iba a durar años, 5 años. A mí se me caía la cara de vergüenza cuando le explicaba lo que venía. Le explicaba las dos opciones que tenía, el juicio político por un lado, le explicaba lo de los daños y perjuicios. Le pidieron que se haga pericias para demostrar el daño. Demostrar el daño. El daño ya estaba hecho, toda su vida estuvo atravesado por eso. Estuvo 11 años privada de la libertad y era inocente. Cecilia Rojas estuvo 15 años, se perdió toda la crianza de la hija y era inocente. Ricardo Jara mucho más. Hace muy poco, hace nada también, otra persona 13 años privada de la libertad y también era inocente. Entonces, si pensamos en reforma judicial feminista, tenemos que pensar en la reparación integral inmediata. No podemos esperar a que se haga un juicio de daños y perjuicios y para corroborar. Si ya estamos diciendo que estas mujeres imputadas son mal juzgadas, no corresponde esperar. Pienso en el caso de, voy a decir
no voy a decir el verdadero nombre, una mujer en Corrientes que fue condenada también por haber tenido un evento obstétrico. Su bebé nació muerto. No sé hasta dónde me escucharon. Su bebé nació muerto y ahí... Ah, bueno, porque, bueno, su bebé nació muerto, la condenaron, pasó también 13 años privada de la libertad, hasta que alguien le preguntó cómo había nacido el bebé. Y ahí ella pudo contar que el bebé nació con doble vuelta de cordón. Y ahí entonces fueron a ver el expediente y ahí encontraron que en realidad lo que había dicho la pericia no era que lo había matado, sino que la pericia no tenía el instrumental necesario por aquella época para determinar la causa de la muerte. Y la habían condenado. Entonces tenemos que pensar en estas causas. Pienso también en Rosalía Reyes, que ella también nos autorizó a decir su nombre, condenada a 8 años de prisión también por un evento obstétrico en Bahía Blanca, que finalmente se logró la absolución, pero solamente por nombrar algunas de las mujeres, de las personas que están atrapadas al derecho y que están atrapadas en esos expedientes penales que son no más que papeles y papeles, y ahora se volvió todo digital. Belén es otro de las situaciones de las personas que acompañamos exactamente, ahí estoy viendo el chat, pero que, a ver, lo que hay que pensar es que yo me estoy hablando solamente de la mirada de las mujeres imputadas, porque ya son 19:35 y quiero, por supuesto, dejarle a Marisa, ¿no? Pero también hay que decir qué sucede con las mujeres víctimas, cómo trata el sistema penal los conflictos en relación con la violencia de género, y eso lo podemos discutir otro día, pero me parecía muy relevante traer a colación lo que viven las mujeres privadas de la libertad y las mujeres juzgadas. Por supuesto, también otro día podemos debatir largamente sobre lo que viven dentro de la cárcel, ¿no? Y el plus de sufrimiento que viven, pero me parecía muy, muy importante y urgente pensar en una reforma judicial con perspectiva de género, también en relación con las mujeres imputadas, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir lo de Cristina Vázquez. Muchas gracias. Excelente, doctora. Muchas gracias por compartir su saber con nosotros y nosotras. Bueno, ahora daríamos, cedemos la palabra a la doctora Marisa Herrera. Bueno, hola, ¿cómo están? En primer lugar, un placer enorme compartir este espacio con Indiana, con quien me une, nada, una mirada, un compromiso en común, ¿no? Somos compañeras con lo que eso significa en términos de sororidad también. Y agradezco muy bien, también mucho a los estudiantes, porque voy a decir algo que, bueno, como soy el CONICET y soy libre, creo que tengo, digamos, la fortaleza de poder decirlo. La UNE lo mejor que tiene son los estudiantes lejos, ¿no? Creo que la UNE tiene toda una camada de estudiantes totalmente que van para adelante, que meten los temas distintos, que se atreven a poder debatir, que se atreven a interpelar, y a lo mejor yo diría que su staff, o la gran mayoría de su staff de docentes, no es de esa línea. Pero bueno, también es cierto que el número viejo está en tensión en algún punto. Bienvenido sea también que nos animemos a poder pensarnos también en esta mirada más, digamos, más profunda y también más interpeladora. Dicho esto, también voy a compartir pantalla, así podemos un poco retomar algunas ideas que dijo Indiana, que no por casualidad compartimos una misma mirada, y un poco decir, bueno, ustedes pusieron en el flyer reforma judicial, ¿no? Y yo cuando la vi dije, y acá me faltaba algo, ¿no? Porque en realidad la reforma judicial puede ser todo y nada, digamos. Si uno cree que hoy, porque se apruebe una ley en Senado y en diputados de la Nación, una modificación de la integración del Consejo de la Magistratura es una reforma judicial, yo les diría, ojo, que eso no tiene nada que ver con una reforma judicial feminista, ¿no? Digo, esto tiene que ver con el feminismo ha venido a poner el dedo en la llaga en el sentido más profundo del concepto, por lo que eso significa. Por lo cual, hablando de la reforma judicial, a secas,
jamás podría cumplir con los objetivos de una reforma transformadora, porque para ser transformadora debe ser una reforma judicial feminista. Y ya creo que eso es importante partir de, digamos, interpelarnos, nunca poder abrazar. Para que sea una verdadera reforma judicial debe ser feminista. Y eso cuando uno analiza por qué, ¿no? Porque pareciera que se le tiene bastante temor al concepto del feminismo, ¿no? Pareciera que como, creo que tengo conexión inestable, bueno, así como se dice, ¿no? Que lo popular tiene como cierto resquemor el concepto de lo popular como algo negativo, y uno reivindica el concepto de lo popular porque en definitiva tiene que ver con los justiciables, tiene que ver con el pueblo, tiene que ver con la gente, tiene que ver con justamente a quienes van dirigidas las leyes y la justicia. Me parece que hablar de la reforma judicial feminista tiene consigo este concepto de no tenerle miedo a esta idea de perspectiva de género, ¿no? Y en realidad uno dice, no, feminismo también, no hay que tenerle miedo a las palabras también construyen y deconstruyen sentido. Por eso, si uno toma las, digamos, las acepciones que trae consigo Diana Maffia, ella dice, ojo, no hay que tenerle miedo al concepto de feminismo, porque el feminismo involucra 3 elementos que son centrales y que no podemos estar hoy en duda o podemos realmente empezar a tener algunas controversias al respecto. El primero es un dato elocuente. En todos los ámbitos de la sociedad, las mujeres estamos peor. En todos, en todos, en todos. Por lo cual ya ese es un dato, digamos, objetivo que es ineludible. El segundo es una cuestión valorativa. Está mal en clave de derechos humanos que las mujeres estemos peor en todos los ámbitos que comprometen las sociedades, ¿no? Ámbito público y ámbito privado. Y además de esto, la gran pregunta es, ¿qué hacemos cada uno de nosotros para transformar esto? Porque así como es un tema de construcción social, y no depende de la naturaleza, así como se construyó por un lado durante siglos, se puede deconstruir para otro lado en términos de igualdad real. Y el feminismo no es lo contrario al machismo. Entonces no queremos doblegar a nadie. Nosotros justamente no queremos más violencia. Lo que queremos justamente es igualdad real, que es algo muy diferente. Yo digo, bueno, cuando uno empieza a darnos cuenta y entender estas cuestiones, hacen de por qué una reforma judicial debe ser en clave feminista para que sea una reforma realmente transformadora. Y como muy bien dijo Indiana, tenemos 10 pasos para adelante, 15 para atrás. Y no es casualidad también esto. Y también el tema de que no solamente más mujeres, sino más mujeres feministas, que es algo totalmente diferente. Porque la gran mayoría de las mujeres que hoy están en lugares de decisión dentro del Poder Judicial han llegado construyendo a semejanza, espejo y semejanza de los hombres más machistas. No han derramado feminismo, no han derramado sororidad, no han derramado, al contrario, es peor todavía. Pareciera que la única forma de construir y llegar a lugares de poder es lo que uno diría a los pijazos, ¿no? Como uno diría, digamos, de sentido más fácil para darnos cuenta de eso. Y claramente eso no es así. Tenemos una forma de construcción totalmente distinta. Y por eso este fallo, que además hoy hablaba con Sole, ¿no? Con Sole de esa, le digo, ¿sabes qué es lo que más duele de todo esto? Un poco que algo que Indiana decía es el costo que tiene todas estas cuestiones. El costo emocional. Ayer leí en el Mercurio de Chile la entrevista que le hacen a las hijas de Atala Rifo, la famosa jueza chilena lesbiana, que después llegó al caso de la Corte Interamericana, un gran caso del 24 de febrero del 2012, en el cual claramente dice, cuando vos escuchás hablar a las chicas han sufrido la justicia, las chicas han sufrido la discriminación a la madre, el Poder Judicial tiene un costo, no solamente para las personas, tiene un costo justamente invisible, que también hay que ponerlo sobre el escenario. Y entonces, esto implica cómo lo individual tiene que ser releído en términos colectivos. Cómo lo que pasa en Chubut con este caso debe llamarnos la atención en términos colectivos también. Cómo lo que pasa también en tantísimos otros casos nos tiene que poner la atención, porque no es un caso aislado. Esto es una forma sistemática que tiene el Poder Judicial de seguir violando derechos por tener una falta de compromiso feminista. Y por eso me gusta mucho esta frase de Simone de Beauvoir cuando dice, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Y la pregunta es justamente, ¿hasta qué punto el Poder Judicial, como los 3 poderes del Estado, el menos democrático, como muy bien dijo Indiana, es el que sigue siendo un elemento opresor en términos justamente, y violencia institucional, porque en definitiva, ser opresor desde el Estado es una clara violencia institucional, con lo que eso significa. Lo que pasa es que no tiene un costo. Pero eso no tiene un costo porque el sistema no está diseñado para que tenga un costo. Porque si no realmente las instituciones sirvieran en serio y estuvieran construidas en serio, seguramente estas magistradas que están en Chubut hoy estarían iniciándosele un jury y sin embargo no pasa eso. Entonces el tema es, ¿por qué no hay un costo de todo esto? Las conductas deben tener un costo y está bien que asumamos esto. Algunas sí y otras no. Y ese es el gran problema, la discrecionalidad que sigue girando. Para poder plantear una reforma judicial feminista,
con esto de que es algo mucho más complejo, es algo mucho más difícil de comunicar incluso, ¿no? Aborto era más fácil de comunicar que lo que es una reforma judicial feminista, sin que pierda la superficialidad del término, al contrario. Esto sería tirarnos un tiro en los pies, hacer algo muy superficial. No es nada más un tema numérico, no es nada más que ahora haya una mujer en la corte, no es eso. Eso sería una mirada boba, y nosotros la verdad que eso sería en realidad ir contra nuestro intelecto, no tenemos una mirada boba, al contrario. El movimiento feminista ha sido de los movimientos sociales, en los últimos tiempos, más conquistas ciertas y reales ha generado en la sociedad. Y en esta parte uno dice, bueno, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los cimientos sobre los cuales se ha construido el Poder Judicial? Un Poder Judicial del siglo XIX que en su estructura general no ha cambiado en nada. De hecho, en los juzgados de familia, aquellos juzgados que tienen incluso salas para escuchar a los chicos, pintado, con dibujitos, ha sido pagado por la propia persona, por la propia jueza comprometida, porque no forma parte ni lo edilicio una modificación de índole estructural, de diseño institucional también. Y venimos de un Poder Judicial absolutamente conservador, patriarcal, elitista, privilegiado, cuasi vitalicio, y al ser cuasi vitalicio debería ser lo que nos obligue a tener que tener más rendición de cuentas. Cuanto más vitalicio sos, más tenés que dar cuentas hacia la sociedad de las cosas que haces justamente por la responsabilidad que tiene ser cuasi vitalicio. Jerárquico, escritural, porque siempre es más fácil esconderse detrás de un papel que cara a cara. Y más hoy con la tecnología. Así como decimos, en la cancha se ven los pingos, la oralidad también forma parte de esta democratización que venimos trabajando. Y lo que tiene que ver un poder judicial realmente oscuro, esto que decía Iliana, vos nunca sabés qué pasa en el cuarto piso de tribunales. Vos nunca sabés qué pasa, digamos, son tan supremos, están tan arriba, que la sociedad no los puede interpelar, y eso les hace bien a ellos, porque cuanto más arriba está, justamente, menos te interpela la sociedad, y eso es lo que deberíamos también empezar a repensar y a revertir. Es discrecional, cuando uno dice, ¿no? Uno siempre dice, nuestra ley 48, que regula nada más y nada menos que el recurso extraordinario ante la Corte, que es una herramienta procesal muy fuerte, una herramienta, es de 1863. ¿Cómo puede seguir vigente una ley de 1863? Son tan supremos, son tan fuertes, que no se pueden, logramos matrimonio igualitario, identidad de género, la verdad que reformas que han sido pioneras y no logramos reformar el recurso extraordinario, porque ahí reformar eso forma parte del corazón del Poder Judicial. Y es claramente clerical. También eso lo sabemos, ¿no? Esto también, la cuestión de hasta qué punto, si venís de una formación más bien justamente religiosa, eso del Poder Judicial estaba bien visto. Y queremos justamente un Poder Judicial que sea lo contrario, el opuesto de todo esto, que los cimientos sean diferentes, feminista, igualitario, transparente, donde haya publicidad de los actos, donde haya rendición de cuentas, oralidad, temporalidad, haya una renovación y oxigenación y claramente sea laico, porque el feminismo de base es claramente un movimiento, más allá del pluralismo que tiene, laico. ¿Y esto qué implica? Cambios en el afuera y cambios en el adentro. Cambio en el diseño mismo de cómo lo estructuro, ¿no? Cómo lo jerarquizo. Esto de, en general, los que trabajamos en temas de familia o en temas donde hay equipos técnicos, sabemos que quienes son abogados tienen un plus, son abogados, tienen otra fortaleza de la profesión. Aquellos que son psicólogos y ya tienen un plus menor, y aquellas que es trabajadoras sociales de cuarto, ¿no? Hay una cuestión jerárquica también a la hora de construir cómo se diseña cada uno de los juzgados también, y ahí también hay algo para repensar. Y ni hablar para el afuera todo lo que tiene que ver con acceso a justicia. Por eso, el Poder Judicial, o sea, una reforma judicial feminista no es nada más que un Poder Judicial. No es nada más ver los cimientos y digamos, poner en crisis la estructura del Poder Judicial. Es también la de las universidades, cómo se estudia Derecho, con qué material se estudia Derecho, con qué compromiso se estudia Derecho, porque muchas veces nos pasa, uno gana un concurso y ya por eso es titular y se fue de la facultad. Decís, flaco, ¿no tenía pasión por enseñar? Digo, ¿cómo los cargos te terminan después, no llevándote tan arriba que encima no vas ni a dar clases? Eso nos pasa con el Poder Judicial también. Los colegios de abogados, ahora que venimos para las elecciones, la sociedad civil, los sindicatos, es con los y las trabajadoras también del Poder Judicial, justamente con la transformación profunda, y el Consejo de la Magistratura. Miren cómo estas distintas instituciones y ámbitos también deben ser factores de cambio y protagonistas reales por una reforma judicial feminista. ¿Y todo eso para qué? Por un acceso a la justicia. Porque también, si el derecho está accesible a las personas, ¿para qué seguimos hablando de sentencias? ¿Para qué seguimos hablando de cosas tan arriba? Si realmente, en definitiva, la gente no sabe a dónde ir, no sabe cómo hacer para ir, y tampoco tiene patrocinios jurídicos que realmente sean de calidad. Bueno, hay un montón de cuestiones que también esa reforma judicial feminista tiene que ver con toda esta mirada más compleja. Y esto hay que decirlo, porque si no estaríamos
estaríamos tirando un tiro en los propios pies al creer que es algo muy sencillo. Nosotros quedamos en la Facultad de Derecho de la UBA, la red de profesores de Derecho. Nos nucleamos justamente al calor del debate sobre aborto en 2018. Y esto de que la unión hace la fuerza también. Una construcción sorora implica una construcción colectiva. Y una construcción colectiva también implica empezar a seguir formándonos en las facultades donde lo colectivo sea un elemento central. Por eso mismo, crear más redes de profesoras en las universidades y las facultades es un elemento central. Y por eso mismo nuestro segundo libro, por los 200 años de la UBA, ha sido sobre la reforma judicial feminista y se llama Repensar la justicia en clave feminista, un debate desde la universidad. Las universidades debemos dar este tipo de debates y justamente animarnos a poner el dedo en la llaga. Y más, hace poco generamos con el Ministerio de Justicia de la Nación y la UNDAB, la Universidad Nacional de Avellaneda, esta revista que se llama Derecho, Universidad y Justicia, donde cada número va a tocar una temática compleja y actual, y el primer número de lanzamiento es nada más y nada menos una reforma judicial feminista. Debemos dar estos debates también en las universidades. Y miren cómo, ¿no? El SIN, que es, digamos, la Secretaría de Políticas Universitarias, saca datos actualizados sobre cantidad de mujeres que ingresan a las facultades de Derecho en universidades nacionales. Salvo una zona, que es la de la Policía Federal Argentina, que no es casualidad, el resto somos muchas más mujeres las que estudiamos. Digo, miren cómo, hay un dato objetivo, que las mujeres somos la mayor cantidad, de hecho hay universidades que tienen 71% de alumnos que son mujeres y no varones. Somos muchas más las abogadas hoy, y sin embargo eso no se ve reflejado en lugares de decisión. Entonces, lo numérico también nos sirve para interpelarnos. Y desde las cuestiones de acceso a la justicia, que son las cuestiones más difíciles para poder transformar, que tienen que ver con el statu quo, yo siempre cuento una anécdota hace muchos años, cuando Carmen Argibay por un 8M, ella misma dice, cuando yo entré al Poder Judicial, lo que a mí me mataba cuando era preguntarme, ¿y por qué se hace así? Y que me respondan, porque siempre se hizo así. Esta cuestión no de la inercia, esta cuestión no de lo naturalizado, esta cuestión, hay un maltrato en las instituciones que está claramente naturalizado, que está institucionalizado. Por eso es lo que tenemos que revertir. Y esto implica repensarlos en materia de acceso a derechos, la idea de reparación, que muy bien decía Indiana acá, y por eso en los últimos tiempos el derecho civil y el derecho administrativo ha tenido más importancia que el derecho penal. La cuestión de género siempre ha venido por el derecho penal, por el derecho más represivo. Y hemos logrado, gracias a un montón de leyes, haber colocado de centro en la escena leyes más civilistas, por decirlo de una manera, que han sido de ampliaciones de derechos, claro, porque la ampliación de derechos es la que te permite ser preventivo para no ir después al derecho penal. Y esta mirada también compleja que siempre tenemos que tener en cuenta, donde el concepto de autonomía es importante. ¿Cuántas mujeres, las que contó, historias de vida que contó Indiana, había atrás un Estado ausente en términos de derechos económicos, sociales y culturales? ¿Cuánto había atrás claramente de un Estado que incumple sus deberes hacia con las personas? Entonces, hay algo también acá, porque si no, en definitiva, seguimos pensando que es nada más que la sentencia. La sentencia es una herramienta de reparación, pero claramente la sentencia no es todo, o es casi, es nada más una parte, nos falta todo el resto. Esa sentencia, ¿para qué? ¿Para qué te empodero? ¿Para qué de autonomía? Porque en definitiva es cómo ayudamos a que la gente vuelva a recuperar su autonomía. Eso es también, justamente, la autonomía o la pérdida de autonomía es violencia. Por eso también, con estas ideas de hermana, yo sí te creo, qué escucha tenemos, qué escucha atenta, qué escucha empática tenemos, cómo nos formamos, cómo nos importa lo que le pasa a la otra persona. Y por eso Tamar Pitch no dice una frase que me encanta, cuando dice, desde una política de la victimización hacia una política de la soberanía. Como también ahí debemos no seguir pensando en esta mirada de la víctima como una pobre mujer, sino como una política de la soberanía, cómo justamente empoderar, acompañar para que realmente ella tome las armas en el buen sentido para poder ser autónoma y poder justamente vivir una vida digna que ella la pueda construir. Y por eso, no por casualidad, en los últimos tiempos ha sido esta reforma judicial feminista, de hecho el último 8M, además de la deuda externa, ha sido otro gran tema, el tema de la reforma judicial feminista. Empezamos a colocarlo en el centro de la escena de los reclamos del 8M como un reclamo importante y un reclamo que ha logrado tener su lugar en la agenda. Ahora, yo me considero feminista popular, no punitivista. No le tengo miedo al término feminista, mucho menos al término popular y mucho menos a no ser punitivista. Y eso también me posiciona en un lugar donde realmente me parece que uno debería empezar a repensarse ciertas estrategias que uno lleva adelante, ciertas incluso no reformas legislativas que uno lleva adelante, no es agravando pena, no es justamente con más punición que vamos a tener una mejor sociedad. Y eso también los datos están a la vista.
Entonces, desde ese planteo complejo es donde uno dice, ¿cómo ha derramado todo esto al interno de las instituciones judiciales? Y por eso mismo, ¿no? Acá tenemos una demanda colectiva inédita por violencia de género desde y hacia el Poder Judicial cordobés. Digo, se juntaron trabajadores y trabajadoras denunciando la violencia que hay dentro del Poder Judicial. ¿Cómo yo puedo erradicar la violencia en el afuera o atender procesos de violencia, etcétera, si en el adentro de mi lugar de trabajo soy víctima de acoso y de violencia laboral? Por eso también hay una mirada sistémica en la transformación que implica una reforma judicial feminista. Y por eso mismo la propia Córdoba hizo una encuesta anónima a las trabajadoras y trabajadores, como también se hizo en la provincia de Buenos Aires, donde los números eran tan elocuentes que tuvieron que crear un protocolo de prevención y actuación justamente de la violencia laboral y o de género en el Poder Judicial. Pero también es un tema que hay que hablar de la cantidad de casos de violencia que hay dentro del Poder Judicial. Y ni hablar de las universidades. Docentes y profesores machistas, absolutamente violentos, que si vos como docente sabés que le querés hacer una denuncia, sabés que tu carrera en la facultad se terminó. Porque el miedo nos sigue atravesando a la hora de analizar también situaciones de violencia. Y hace poco se presentó, la semana pasada, la Red de Mujeres para la Justicia presentó esta idea de justamente cómo el convenio 190 tiene que verse plasmado en la realidad, y por eso propone un decálogo de un procedimiento propio para poder abordar situaciones de violencia y acompañar situaciones de violencia con personas especializadas dentro del Poder Judicial. Que esto ya, este convenio 190 hasta ahora, solo lo han ratificado Fiyi, Argentina, Uruguay, Namibia y Ecuador. Al parecer no les gusta mucho empezar a replantearse las violencias dentro del ámbito laboral. Y claro, después tenemos estas impunidades. Porque la pregunta es, alguien que dice algo así debería hoy estar fuera del sistema. Y sin embargo el sistema lo sigue justamente sosteniendo. Y eso es también por un sistema que termina siendo patriarcal. Es imposible que algo así se sostenga. O por ejemplo también es cierto que se creó después del Consejo de la Magistratura una resolución para. Sin embargo la pregunta es, a un año de esta creación, ¿qué ha pasado con esto? Porque la pregunta es crear leyes, la pregunta es la práctica. ¿Qué se hace con esas leyes? ¿Cómo realmente esas leyes entran a jugar el partido? O también los casos que hemos tenido, el famoso caso de Lucía Pérez, donde no solamente han, digamos, anulado la sentencia y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires diciendo para que un tribunal hábil, dando por sentado que el otro era inhábil, y la pregunta es, ¿qué haces con eso? Porque también hay como una corporación que se va protegiendo, porque en definitiva, vos ves una pésima sentencia y quedó ahí, la anulás y punto, va otro. ¿Cuál es el costo de eso también? Eso también está demostrando una inhabilidad que debería tener un costo político en el sentido profundo del concepto. Y por eso cuando dice mi gran amigo Alberto Conway, no está mal. No está bien, está mal. Hay cosas que están mal. Y hay cosas que están mal en serio. Y hay cosas que si uno no las denuncia, no las pone sobre el escenario, es también justamente cómplice de estas cuestiones que están pasando. Porque la única forma de poder transformar en serio es no solamente con voluntad política, que yo hasta ahora veo que no hay, sino además de poder instalar estas cuestiones en los ámbitos de debate para poder darnos realmente una idea de, así como se construyó, hay que construirlo para que se construya de manera distinta. Y por eso mismo, el lenguaje, no solamente el lenguaje claro, el lenguaje también inclusivo, también genera rupturas, también genera amplitudes, o también sigue siendo esto de perpetuar estos sentidos en términos patriarcales. Y mira, ayer leía, o antes de ayer, un tuit de Rondina, que él es constitucionalista de Santa Fe, donde decía, estoy viendo la audiencia pública ante la Corte del caso de Negri, ¿no? El tema del derecho al olvido. Y dice, no puedo creer que 4 personas modernas y republicanas, por los ministros de la Corte, como los ministros sean capaces de hacer poner de pie al público para que le muestre respeto cuando entran ellos. No es solamente el Palacio, son supremos, hay que pararse para cuando ellos entran. ¿Dónde estamos? Esto sigue siendo en el año 2022. Eso es lo que más nos tendría que interpelar. ¿Cómo podemos seguir sosteniendo esto? Por eso aplaudo tipos como Rondina, que se atreven a seguir poniendo en crisis este tipo de actos, y el lenguaje corporal también dice mucho al respecto. Y por eso me gusta mucho esta reforma o este artículo de este anteproyecto de Código Procesal Civil, Comercial y de la Familia, que se presenta en la provincia de Buenos Aires, donde justamente habla de el lenguaje, pero dice: en todos los actos del proceso se utilizará el idioma castellano. Deberá emplearse un lenguaje claro, sencillo y conciso, y no podrán usarse palabras en otros idiomas o lenguas muertas. Esto es genial. Lenguaje claro, el statu quo, lo bis in idem, son todas esas cosas
O si no, traducímelas. Me encantaría ver las traducciones que cada uno hace. Las palabras que no estén introducidas se tendrán por no escritas. Tampoco podrán usarse expresiones palaciegas, alusiones nobiliarias o religiosas. Vuestra excelencia, esta cosa de los vuestros, derogamos todo esto. Y además, y si utilizás el doctor o el doctora, que seas doctor o doctora por título de doctor. Si sos abogado o abogada, y está buenísimo, sos eso. No nos querramos arrogar lo que no somos. Siempre queremos ser más de lo que somos, y eso también detrás de esto hay un posicionamiento político. Y además, me encanta, a lo mejor se conoce poco el informe del relator especial de García Sayán en materia de independencia de los magistrados, donde justamente saca un trabajo de 23 páginas, o sea, es un informe en 3 páginas muy bueno, donde habla, justamente en este informe, el relator especial documenta varias limitaciones a las que se enfrentan las mujeres para acceder a la carrera judicial, porque está concentrado en la participación de la mujer en la administración de justicia. Y ascender en ella, la discriminación de las mujeres en el sistema judicial se genera a través de diversos obstáculos normativos y barreras institucionales, estructurales y culturales que conducen a la subrepresentación de las mujeres en los puestos de decisión o a su confinamiento en determinadas áreas del sistema judicial. El informe indica que los estereotipos de género son una de las causas principales de la desigualdad en la proporción de jueces en los diferentes juzgados y tribunales, colocando también a las juezas y fiscales en un mayor riesgo de sufrir agresiones o diferentes formas de acoso en el trabajo. Miren cómo esta convenio 190 está traído acá por García Sayán en definitiva. Y agrega, el relator especial formula una serie de recomendaciones, entre ellas dictar medidas en cada país para lograr la meta de al menos 50% de mujeres en los distintos niveles de la judicatura y la fiscalía de aquí al 2030, como parte de la agenda justamente 2030 de desarrollo sostenible, forme parte. La pregunta es, bueno, la democracia paritaria es un elemento, pero también la pregunta es, ¿quién es? Y como recomendación pone, erradicar los estereotipos de género de los que están plagados los tribunales y las fiscalías. O no es esto, y que se asuma la perspectiva de género como un deber ineludible del Estado, de tal forma que vayan modificándose los criterios con los que se estudian y resuelven los casos para que puedan identificarse los posibles impactos diferenciados entre mujeres y hombres. Para obtener este efecto, la perspectiva de género debe asumirse como un método de razonamiento y análisis objetivo y riguroso que identifique de primera mano las relaciones de poder y las consecuencias diferenciadas que viven las mujeres y los hombres frente a casi cualquier situación. Miren cómo esto lo dice la ONU en este informe donde está concentrado la participación de las mujeres en la administración de justicia del año pasado. Y la democracia paritaria, claro, la vez pasada salió, no decís, qué impunidad. AMJA, que se llama Asociación de Mujeres Jueces, ya que tengo un problema incluso del lenguaje, pero no importa. Hace un panel en Salta, y nada es casualidad, me pasa en Salta, no me pasa en el sur, en el cual son hombres hablando de mujeres. ¡Jodeme! Una cosa insólita, ¿no? Hombres en el marco del 8M. Hombres hablando de mujeres. No, dejen que las mujeres hablen por sí. Y no los hombres, porque ya en el derecho han hablado siempre y siguen hablando siempre los hombres. ¿De dónde, qué materiales leemos? ¿Quiénes son titulares? ¿Quiénes están en las cortes? La vez pasada estuve en el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, son 5 hombres. A ver, digamos, y seguimos, encima AMJA promueve una que diga hombres hablando de mujeres, no entendimos nada entonces. Por lo cual acá Mariana Carvajal le da con un hacha cuando dice, ¿no? Esta convocatoria parece chiste, pero no. En la semana en que conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres, la justicia en Salta convoca a hablar a hombres para hablar de las mujeres. Entre organizadores está AMJA, y que es la entidad que agrupa a mujeres. Mansplaining, ¿no? Cuando nos pasó también hace poco, cuando a una corresponsal de guerra, ¿no? Escucha que un tipo le dice, cuídate con esto, haz lo otro. Flaco, a ella le vas a dar vos explicación de lo que tiene que dar. Pareciera que los hombres los quieren explicar. No generamos un debate de un par, no se explican, se ponen en otro lugar más arriba. Eso es patriarcado puro. Y de hecho, si uno analiza, por ejemplo, qué pasa en el Poder Ejecutivo, también los datos dan a nivel nacional que la cantidad de mujeres intendentas es del 12,3. 12,3. Supuestamente en un gobierno donde la agenda de género tiene un peso fuerte. Sin embargo, 12,3 siguen siendo mujeres nada más intendentas. Bueno, ni hablar. Nos reunimos para ver del fondo. Vamos. Ni hablar. Los sindicalistas se reúnen para hablar sobre paridad de género y lo único que les preocupa es que esconder la botella de vino. Flaco, yo lo que escondería es la foto más que la botella de vino. Y lo que la foto, en definitiva, es la impunidad de lo que eso refleja. Hablan los sindicalistas de paridad de género y encima lo único que ponen es por lo menos un mantel de color violeta. Incluso los pliegos también que se envían del Ejecutivo, la paridad de género es una cuenta pendiente también. Y ni hablar del Consejo de la Magistratura cuando presenta, ¿no?
el día de hoy el representante del Consejo, que en ese momento era un hombre, pero ahora también es un hombre, cuyo vice era un hombre, ahora también es un hombre, en el cual es un subdirector de Dirección General de Tecnología, que es un hombre, en el marco de un tribunal federal, que son 3 hombres, y esa es la foto. Y el tema es que nada los interpele. Esto ya no va más. Y hay que hacerlo saber, en definitiva, porque vuelvo a tomar la idea de Mafía. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros para que esto se pueda transformar? Y por eso mismo tenemos el mapa, que yo estoy harta, estimado, ya del mapa. Yo mapeo, tú mapeas, se mapea, nosotros mapeamos, y quedo con los números. Porque sigo mapeando, y los números me dan igual, porque acá tengo los del año pasado, y después vuelvo a tener los de este año, y el mapa me da exactamente igual. Y la pregunta es, ¿qué hago como oficina de la mujer si los números me dan igual? ¿Qué se hace desde la Corte, la oficina de la mujer, de la Corte, para que estos números cambien? Es fácil mapear. La pregunta es, con eso, ¿cómo te interpelás para cambiar eso? Y que el año que viene no te den estos números. Por lo cual, me parece que acá hay que empezar a repensar también incluso, y marco del Consejo Consultivo, hicimos varias propuestas, algunas son más, digamos, revolucionarias, otras son más básicas, como por ejemplo modificar la ley de ingreso democrático. Nuestra ley de ingreso democrático es una gran ley, no tiene paridad de género, lo que pasa es que no la cumplen, porque hablar de ingreso democrático al Poder Judicial también es poner ahí digamos, un dedo, una llaga bastante compleja de poder satisfacer. La inscripción a los concursos, esto de poner un piso mínimo, si yo tengo un piso mínimo del 30% de mujeres que están inscritas en los concursos, el concurso no se sustancia, lo freno ahí, hago acciones positivas para que se animen a inscribirse, que se animen, hay que hacer sororidad también para que la gente se anime a inscribirse, y hay que informar también de los concursos, cómo son los puntajes y las tareas de cuidado, como bien decía Indiana. Si yo hago un posgrado en 7 años y otro hizo el posgrado en 4, yo tuve 2 hijos en el medio, tengo los mismos puntajes que él, o incluso más todavía que él, que hace más años. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver con tener en cuenta las tareas de cuidado. Las pautas de evaluación, ¿qué se evalúa? Yo puedo preguntar un tema técnico, o te puedo preguntar un tema de adopción con violencia de género, o te puedo preguntar un tema de alimentos con violencia de género, o te puedo preguntar un tema de vivienda de esta y violencia de género. ¿Qué pregunto también ahí? En la cancha se ven los pingos, puedo ver realmente qué versación tenés para poder hacerte una mirada sistémica, interseccional, mucho más compleja. Jugar con la paridad de género con alternancia, esto también en los concursos, mayor participación de la sociedad al interpelar en los procesos, justamente cuando van a hacer cargos cuasi vitalicios, y la capacitación permanente. Por lo cual, y voy terminando, claramente esto implica, una reforma judicial feminista implica muchísimos temas, muchísimas cuestiones. Y esto es tan complejo todo que se necesita políticas de abajo hacia arriba, decisiones de políticas reales, y también de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba, despabilar a la ciudadanía para que también interpele a la justicia. Cuando uno está en campaña, por ejemplo, preguntar a la gente, ¿usted cómo le fue? ¿Tuvo algún vínculo con la justicia? ¿Cuál? No sabe lo mal. Hice un juicio de alimentos, me tardó 4 años. Que se escuche lo que eso le pasa, porque en realidad una mala justicia siempre termina pagando el plato roto a los más vulnerables. Porque los fuertes, por ser fuertes, tenemos un lugar distinto. Y claramente con una mala justicia vamos a tener otros tipos de herramientas para poder realmente compensar o reparar eso. Pero en cambio, para los más vulnerables, la justicia es la última eslabón que tiene para la satisfacción de sus derechos humanos. De arriba hacia abajo, como se dijo también, tiempos. Hoy uno te pregunta, voy a la corte, ¿cuánto tiempo es? Entonces vos tenés una corte en la cual pagás 100 lucas por el recurso extraordinario que no te concedieron, que la gran mayoría no te conceden. Vas en queja, 100 lucas. Para que vayas, te digan entre 5, 6, 7 años, y encima te ponen una plancha del 280, una plancha literal. Y después todo el mundo habla de tutela judicial efectiva, si yo encima te pago 100 lucas, tardé 7 años, y lo único que me decís en una plancha de 280 es para cagar topada. Y claro que sí. Que además tengo, ¿cuántos casos tenemos? 24.000, 25.000, 26.000 causas, no importa cuánto. Es imposible que una Corte Suprema pueda dar respuesta a tanta cantidad de casos. Es imposible eso. Por lo cual te viene siendo como tiempos modernos, salvo para aquellas causas que sí importan, y la pregunta es por qué importan. Pero no voy a traer acá el tema. Por lo cual hay propuestas de otros países de hacer justamente reformas estructurales desde el propio Poder Judicial y desde la cabeza del Poder Judicial, justamente en clave de género. Traigo acá el ejemplo, está en México, está también en Colombia, digamos, hay planteos, hay ideas, pero para eso tiene que haber una voluntad política de realmente transformación interna y externa. En definitiva, como muy bien se dijo en este libro, y también se dijo en el foro que hicimos, se hizo el año pasado, Reforma Judicial Feminista, que hubo más de 6.000 participantes de todas las ONGs territoriales, se dijo, a 6 años del surgimiento y consolidación del movimiento Ni Una Menos,
y de fortalecimiento de nuestra lucha colectiva, el acceso a la justicia es para nosotros una deuda de la democracia. Sin una perspectiva feminista no hay justicia posible. Debatir, visibilizar y problematizar al Poder Judicial constituye el primer paso para deconstruirlo y erradicar sus violencias. Solo será posible mediante lucha feminista colectiva y transversal. Transformar al Poder Judicial no será sencillo, pero estamos convencidos que podremos lograrlo. Felicito entonces que sean estudiantes quienes pongan este tema sobre el escenario, porque en definitiva es una transformación a largo plazo. El tema es que si nunca empezamos, nunca lo vamos a lograr. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Yo soy Dayana Cantero, soy del MUE y parte de Estudiantes por Derecho. Les agradezco, doctoras, por esta participación y sus excelentes exposiciones. Realmente el tema de la reforma judicial feminista es una deuda que tenemos como estudiantes y como sociedad misma. Y el hecho de que se esté celebrando este tipo de convocatorias, este tipo de charlas, y se esté hablando sobre este tema, es una puerta abierta para nosotros, para el conocimiento mismo, y para que también enarbolemos esta lucha, que es una lucha y es una bandera, y la tenemos que hacer escuchar. Así que desde ya, muchísimas gracias a todos y a todos los oyentes que están presentes. En este momento abro lo que es el periodo de preguntas y debates. Aquellas personas que quieran exponer alguna pregunta, alguna temática, la pueden poner en el chat está a disposición. Y bueno, y mientras tanto, voy abriendo las preguntas que ya nos hicieron con anterioridad, y una de ellas es con respecto al lenguaje inclusivo y a la reforma judicial feminista, si tiene alguna relación en los informes sociales y se pueden aplicar. Lo consulta una trabajadora social. ¿Quieres contestar vos, Mari? Ay. Lo que pasa en penal, lo que estaría bueno es que lo lean, en primer lugar, ¿no? Como que pasa, falta como el problema es anterior, y es qué implicancia tienen los informes de trabajadores sociales, trabajadoras sociales o de psicólogos. Por ejemplo, se me viene a la cabeza otra vez Sigui, porque fueron claves las pericias que se hicieron, la psiquiátrica y la psiquiátrica y la psicológica, y bueno, y tuvieron un buen espacio en el juicio, pero antes, durante la investigación, no fueron escuchadas realmente, ¿no? Y ahí estaba toda la verdad de lo que había ocurrido, y sin embargo nadie lo había leído. Entonces me parece que, por supuesto, el lenguaje inclusivo es muy importante, pero también que se le dé verdadera entidad. Es decir, juzgar no es solamente desde el derecho, sino que todas las disciplinas que aportan a la lectura de ese conflicto tienen que ser tenidas en cuenta. Sí, yo quería agregar con respecto al lenguaje inclusivo. No es lo que el lenguaje inclusivo solamente se ve en el papel, sino lo que está detrás de eso. El tema de poder mirar en igualdad, el tema también incluso de ser consciente de la llamada feminización de la desigualdad. Digo, esto de no es nada más que el lenguaje, digamos, inclusivo porque es una moda, sino lo que eso hay detrás. Ya es solo leerlo, claramente hay todo un posicionamiento que parece importante. A ver, y eso también tiene que ver un poco lo que tomo de lo de Indiana recién, ¿no? Pasa mucho con los informes, en especial de los trabajadores sociales, que tiene techo de no sé cuánto, que tiene piso de no sé cuánto, que no tiene baño, que me pasó ayer también escribiendo en el censo, digo, hice el censo online, siguen preguntando preguntas que yo entiendo, pero digamos, hay otras cosas más importantes también que preguntar, ¿no? Te digo, vos, ¿qué es lo que te interesa en los procesos conocer? ¿Qué es de la vida tuya? ¿Qué es de lo que realmente con vos puedo construir para esta autonomía? Por eso siempre ponen lo que no sabe, lo que no puede, lo que no quiere, lo que no sabe. Siempre ponen lo negativo de las personas. Entonces digo, pero para poder saber lo positivo de las personas, tienes que primero interesarte por lo que la persona realmente te quiere decir. Y ese es el gran problema. ¿Cómo seleccionamos al recurso humano? Por eso, la reforma judicial feminista no solamente interpela a los operadores jurídicos, de adentro y de afuera del mostrador, por decirlo así, sino también interpelan a los equipos técnicos. Seguimos teniendo equipos técnicos donde siguen creyendo la idea de mala madre y buena madre, donde siguen creyendo la idea de que esta madre no va a poder por ser pobre, la que siguen creyendo que este padre en realidad no tiene vela en este entierro,
digamos. Entonces, tienen una mirada estereotipada, siguen teniendo una mirada de roles, y en esta idea que es lo peor, que las familias tienen que ser como la que yo hubiera querido que sea ideal. Y las historias de familia que pasan por nuestros juzgados son historias de vida totalmente distintas a la de uno. Uno no puede ser el centro de la escena. Uno tiene que estar justamente preparado para animarse a ver realidades muy diversas. Y por eso mismo las leyes vienen también a interpelar la ley de aborto, por ejemplo, en el ámbito de la salud. ¿Cómo se estudia hoy con ley de aborto en las facultades de medicina? Bueno, empezamos también a ir haciendo digamos, estilo como dominó, cada una pieza y empiezan a caer otras, ¿no? Y yo creo que en eso es las grandes transformaciones a largo plazo, y donde el lenguaje tiene claramente un peso fuerte. Otra de las preguntas que nos están acercando es si existe la posibilidad de incluir en la reforma judicial feminista que todas las personas condenadas por abuso sexual sean detenidas inmediatamente. Digamos, esto tiene que ver seguramente con respecto al hecho denunciado y hasta el momento de su detención o hasta el momento que la justicia empieza a proceder, si esto se puede acelerar o se lo puede modificar. Bueno, nuestro sistema de justicia se rige por el principio de inocencia y a la vez por las convenciones internacionales que tenemos como obligadas a cumplir, tenemos el derecho al doble conforme. Entonces, cuando una persona es condenada, sí o sí tiene derecho a que esa condena sea revisada, realmente revisada por un superior tribunal, por otro tribunal, digamos, sea Cámara o sea Superior Tribunal. Entonces, por nuestros cimientos, sí o sí, lo que rige es el principio de inocencia y la libertad durante el proceso hasta que esa condena quede firme, es decir, hasta que sea confirmada por los tribunales superiores. Entonces, cuando nos indignamos, cuando nos llama la atención, es porque, ¿qué sucede? En los casos de delitos contra la integridad sexual, como hay semejante cifra negra en primer lugar, ¿no? O sea, los casos no llegan a juicio, pero una vez que llegan a juicio, después vemos esto, entonces genera como mucha indignación, pero en realidad el sistema está pensado para que se cumpla, ¿no? El problema es por qué tenemos nuestras cárceles repletas de gente cuando la mayoría está esperando un juicio, ¿no? O sea, entonces en los delitos de integridad sexual se cumple la ley a rajatabla, se cumplen las garantías procesales a rajatabla, pero en todos los demás, los delitos contra la propiedad, que son la mayoría de las personas que están en la cárcel, están por delitos contra la propiedad, no. Eso es lo que rompe, ¿no? Como el esquema y nos pone en esta situación como incómoda. No sé si Marisa querés decir algo. No, yo lo que sí, a veces como que me pregunto como civilista, ¿no? Digamos, esto de siempre estamos como preocupados por la cárcel, ¿no? Y que vayan a la cárcel y que haya esto de que digamos que de manera inmediata vayan a la cárcel. Y la pregunta es, ¿van ahí y qué? Digo, ¿no? Porque también tenemos como una mirada romántica, una mirada, yo entiendo que en algún punto es reparador. Yo no digo que no para una persona víctima de el tema de que haya una sanción legal, digamos, una sanción jurídica. Yo no digo que no, el tema es, ojo, no creamos que eso es todo. Ni para la víctima, ni para el victimario. Digo, me parece que también ahí hay que tener una mirada como más profunda y como más compleja también. Porque, digamos, la pregunta es, van a la cárcel. Y en la cárcel el tema es, después salen. ¿Y salen y qué? Digo, ojo con esto, porque si no pareciera que tenemos como una mirada como bastante romántica o bastante de, bueno, ahí ya está, se terminó esto. Y la pregunta es, ¿y después qué? En algún punto, ¿no? Bueno, creo que hay un sistema que debería empezar a preguntarse mucho más por la prevención. Cuando fue el tema de lo de la violación en grupo que pasó acá en pleno Palermo, y la ministra de Género salió a preguntarse, bueno, puede ser tu hermano, puede ser tú, y empezar también a replantear de qué pasa en todo. Eso generó, ¿no? Y la pregunta es, digamos, y lo que ella planteaba es algo que también hay que animarse a pensar. ¿De dónde? Porque es de clase media, van a la universidad, porque hay también un derecho penal de autor que siempre estuvo atrás, ¿no? Son personas las que violan, que vienen de cierta clase social, y eso también hay que desterrarlo.
Entonces digo, bueno, me parece que claramente el tema es mucho más complejo, incluso de pensar que el derecho penal es el que te va a dar la solución, e incluso aunque el primer hecho que haga vaya preso, ¿no? Bueno, ¿y con eso qué haces? ¿Ya está? ¿Resolvés todo? Me parece que no. Les acerco otra pregunta, otra consulta del chat, es ¿qué instrumento de cambio real se puede utilizar para concretar la reforma judicial? Bueno, todo lo que venimos diciendo son cuestiones reales y que se pueden llevar adelante y que no se necesitan presupuestos, ni debatir leyes, ni códigos, ni nada de eso, ¿no? Desde la Asociación Pensamiento Penal, desde nuestra militancia, creemos en los actos, en las acciones concretas, pequeñas si se quieren, pero que transforman la vida de la gente, ¿no? Recién pensaba, mientras escuchaba la respuesta de Marisa, en Víctimas por la Paz, que son, dentro de la Asociación Pensamiento Penal, un grupo de personas que sufrieron delitos gravísimos, pero los peores delitos, estoy hablando de delitos contra la integridad sexual, estoy hablando de pérdida de hijos, que entienden que en el aumento de penas, en la cárcel, no está la única respuesta posible y hay quienes piensan que no está la respuesta directamente, ¿no? Entonces tratan a los conflictos como de otra manera, buscan medidas de reparación de otra forma. Hace muy poco tuve el privilegio de estar presente en un encuentro que se hizo entre un joven que mató a un señor y a una mujer, que le pidió perdón al hijo de esa mujer. Ese joven era vecino de esta pareja y decidió entrar un día a robar y terminó matándolo. Le pidió perdón, este señor lo perdonó, se abrazaron, fue un encuentro en el que participó la Asociación Pensamiento Penal, bueno, Víctimas por la Paz, Diana Márquez hizo la coordinación, estuvo presente el centro de contención donde este joven está privado de la libertad, que acompañó todo este proceso desde su intención de pedir perdón. Estuvo presente, bueno, los organismos de niñez de la municipalidad, y fue un encuentro que nos dejó a todos en silencio, que transcurrió en una armonía que rompe cabezas, digamos, ¿no? Esto nos descoloca, nos cambia como de eje, nos cuesta pensarlo, imaginarlo, pero sin embargo sucede. Y no es un caso aislado, van sucediendo estos encuentros en diferentes lugares del país y hay otras maneras como de responder ante estos conflictos. Lo que pasa es que si vemos al sistema penal, el sistema penal desde el inicio expropió el conflicto de la víctima, porque el cimiento mismo del sistema penal es sacar a la víctima. Entonces la víctima no tiene voz, no se la invita a participar. Y acá hay que discutir el juicio abreviado, por ejemplo. Los juicios abreviados que se firman en delitos contra la integridad sexual, que es un arreglo entre la fiscalía y la defensa, la víctima no participa, no tiene voz alguna ahí. Entonces después se entera de lo que sucedió, por ejemplo. Tenemos que discutir cuál es el efecto de la ley de víctimas, por ejemplo. ¿Es que le manden mail notificando todo lo que va en todo lo que pasa en la causa? ¿O es realmente que tenga una participación? ¿Es necesario que sí o sí tengan que pagar una querella, por ejemplo, para participar realmente con lo que cuesta una querella? Entonces hay que poner en tensión y todas estas cosas son cosas concretas que hay que ir llevando adelante desde el lugar que nos toque, desde el lugar que nos toque, ¿no? No tiene que ver sí o sí con solamente la cabeza del Poder Judicial. Sí, yo quería agregar que, por ejemplo, la ley Micaela, que lleva el nombre de Micaela García, que ya fue claramente un caso de femicidio, es una ley que si uno se pone a pensar no tiene nada que ver con ninguna cuestión punitiva, al contrario, tiene que ver con un tema preventivo. O sea,
lo que el papá y los papás de Micaela querían es que no le pase a nadie más lo que ellos han vivido. Entonces digo, hay una mirada justamente preventiva y no, entonces digo, o sea, también son leyes, son herramientas que van a otro planteo más profundo, que justamente tiene eso, y uno dice, bueno, esta ley es una ley que más allá que la práctica uno puede tener muchas deficiencias, y de hecho yo creo que las tiene, digo, no importa, pero ha colocado en el centro de la agenda la cuestión de la responsabilidad estatal en la formación de los tres poderes del Estado. Digo, no es poca cosa. Gente que antes jamás hubiera ni pensado con qué se comía, ni sabía, hoy por lo menos sí tiene cierto conocimiento, por lo menos hoy se cuida de ciertas pequeñas cuestiones de micromachismo. Bueno, no es poca cosa. Es un camino a largo plazo esto que decíamos, ¿no? Y también yo sí, en esto lo voy a ser sincera, digamos. Yo entiendo que lo micro es importantísimo, pero también lo macro es muy importante. La pregunta es si hay voluntad política de que haya una transformación real de la justicia. Y ese es el gran problema. La resistencia sigue siendo enorme, porque siguen estando muy cómodos aquellos que están en lugares de decisión, porque siguen siendo muy poderosos. Entonces digo, esta es la gran pregunta. Entonces para eso vos tenés que tener un gobierno fuerte, para hacer planteos fuertes, porque en definitiva, por ejemplo, y yo lo viví en carne propia, el Consejo Consultivo para la reforma del Poder Judicial hizo 64 páginas, puede estar de acuerdo con algunas, no con otras, pero segura que de democratización y de género había varias medidas. Y ninguna se hizo, no se hizo ninguna. Y fue hecho por gente que pensamos todo distinto, que venimos de lugares diferentes, porque yo no tengo nada que ver ni con Weimar de Roca, ni con Koga, no tengo nada que ver con, digamos, ni incluso ni con Bastigalupo, que vive en otro país y tiene un derecho penal que no tiene nada que ver con lo que yo conozco del derecho penal. Digamos, y sin embargo había un piso mínimo de ciertas, digamos, una mirada más dialoguista de ciertas cosas en común para una transformación, por lo menos para tocar ciertos cimientos. Sin embargo, nada de eso se hizo. Entonces yo sí creo que en definitiva estábamos poniendo, entonces creo más en el movimiento feminista para plantearlo más por afuera como presión social que porque realmente hoy haya una voluntad política real para una transformación en serio en estas temáticas. Otra pregunta es si consideran viable que la reforma feminista pueda llevarse a la estructura de la policía bonaerense, que es la cúpula icónica del poder machista, si lo hay. Y cuando hablamos del sistema penal no hablamos solamente del poder judicial, sino que hablamos de la policía, las universidades, como dijo claramente Marisa, estamos hablando de la cárcel, o sea, hay que ampliarlo, ¿no? Ahí hay que perforar esos lugares, trabajar, por supuesto, en la capacitación, pero también en ver cuáles son las direcciones, qué posibilidades tienen las mujeres de trabajar en la fuerza y de seguir escalando, pero como bien dijo Marisa, no desde un lugar de poder machista, sino de construcción de feminismo y de ir haciendo afidamento, ¿no? O sea, como ir haciendo piecito unas a otras, ¿no? Pero dentro de todas las estructuras del sistema penal, no solamente dentro del Poder Judicial. La policía es clave. La policía es la primera que llega al lugar del hecho, por ejemplo. Lo que decida juntar en ese momento es lo que te va a determinar toda la causa. Entonces, si la policía cuando llega no lee ese hecho con perspectiva de género, no lo pone como en esa clave, ya la causa se va a encauzar de una determinada manera. Cuando la policía, por ejemplo, en la causa de Cristina Vázquez, recogió rumores, chismes, comentarios, todo eso que por supuesto también el Poder Judicial lo recibió y juzgaron en base a eso, ¿no? Pero es la policía la que tiene el primer contacto y es la que tiene que filtrar eso, es la que no tiene que perder tiempo buscando todas esas cosas, sino que buscar las verdaderas pruebas. Entonces, todo tenemos que poner en tensión, ¿no? Y por supuesto perforar esas instituciones tan cerradas. No, bueno, no hay mucho más para agregar. Claramente no por casualidad cuando traje los números, la única facultad
que son más hombres que mujeres es la Policía Federal Argentina, digamos. Hasta creen también que el derecho se puede nada más que estudiar mucho más hombres que mujeres, porque es una estructura absolutamente machista, ¿no? Entonces, cuando vos ahí tomás como política el tema de ascender a mujeres, cuando vos realmente tenés el lugar de decisión en mujeres, y de hecho también las comisarías de la mujer tampoco han dado los resultados que uno pretendía, ¿no? Digo que también ahí hay algo para empezar otra vez a hablar de no hay más mujeres, sino más mujeres también feministas, porque tampoco las comisarías de la mujer han sido lugares receptivas de cuidado, ¿no? Han sido incluso también lugares de expulsión o de mayor violencia institucional. Y de hecho, la mayor cantidad también de casos de daños y perjuicios en los federales que hay, digamos, por violencia institucional en casos de femicidio, por violencia institucional por parte de la policía, ¿no? Entonces digo, también juntar violencia institucional, daños y perjuicios, digo, ahí también tenemos todo un análisis, incluso jurisprudencial, de los casos que tenemos de violencia por parte de la policía. Entonces, bueno, me parece que eso no es un número anecdótico, estos casos que hay. Bueno, hay cada vez más porque también es cierto que tenemos una policía absolutamente patriarcal y absolutamente machista, con lo que eso significa en términos de, incluso machista y de clase, ¿no? Que creo que es la peor conjunción que se puede tener, ¿no? Y vamos con la última pregunta, que es por cuestiones de tiempo. Hay otras, pero ya se está mucho tiempo. Consultan si consideran que la cúpula educativa debe tener una reforma feminista en base a esta reforma judicial feminista. ¿Qué sería la cúpula educativa? No sé, Maya, si vos... Sí, me parece que lo redactaron mal. Sería, me imagino, que serían lo que serían los docentes, los directivos, claro, la Dirección General de Educación, ahí dice, en los comentarios. Todos, todas, todes somos responsables. A ver, la ley de educación sexual integral todavía no se aplica en todo el país. Entonces, cuando hablamos de los hijos sanos del patriarcado, estamos hablando de cómo criamos, de cómo van formándose nuestros niñes. Y bueno, y mirá lo que digo yo, nuestros niños, digamos. O sea, no, les niñes, cómo van criándose, cómo van, a ver, el violador, ¿no? No es alguien que nació enfermo, un monstruo. No, 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 no. Son personas que toman la decisión de hacer eso porque lo tienen completamente naturalizado. Y si no, preguntémonos aquí mismo a cuántas personas nos han tocado sin nuestro consentimiento en un transporte público, por ejemplo, ¿no? Y eso está completamente tolerado o naturalizado. O la violencia verbal que se vive en las redes, o sea, por nombrar solo un ejemplo. Entonces, esto es responsabilidad de todos y de todas, y por supuesto que también hay que ir a nivel macro, ¿no? Pero me parece que el trabajo en los ravioles del domingo, de comentar todo esto, de trabajarlo, de llamar la atención a los micromachismos, de decir, hey, pero pará, esto no va más. Esto no va más. El comentario sobre los cuerpos, por ejemplo. El permitirse determinadas licencias con personas cuando no hay consentimiento del otro lado. Hablar del consentimiento. Porque lo que hay detrás, ¿no? Esto que pasó en Chubut es, bueno, consintió. ¿Consintió 16 años? Estando completamente tomada. ¿Consintió? Lucía Pérez, ¿consintió? ¿Es necesario hurgar en su vida? ¿En cómo se vestía? ¿En qué es lo que le gustaba hacer? Entonces hago un puente todo el tiempo, ¿no? Entre las mujeres victimizadas y las mujeres imputadas. Porque vuelvo a Cristina Vázquez. Hablaron de cómo se vestía. La fiscal el otro día en el alegato, cuando la acusó a Isla y pidió 10 años de prisión y la inmediata detención de Iggy. ¿Y saben qué dijo? Hizo alusión a cómo se vestía habitualmente. Yo no quiero repetir la frase. No quiero repetir la frase, pero es la misma que se usó con Cristina Vázquez. Cuando lo escuché, les juro que me pasó por el cuerpo. No puede ser, no puede ser otra vez. La estaban acusando porque, bueno, total, ella habitualmente se vestía de determinada manera. Es la pollerita corta, es la fanática de los boliches que tituló Clarín. Entonces,
esto se tiene que hablar en los ravioles del domingo, digamos, seguir deconstruyendo. Cada uno de nosotros tenemos que tomar este compromiso. Por supuesto que no somos los responsables ni las responsables finales, ¿no? De esto, porque como bien decía Marisa, esto tiene que tener una decisión política, pero creo sobre todo en la responsabilidad de lo micro, de lo que podamos hacer hoy nosotros, ¿no? Para no poder tolerar que una fiscal siga acusando a alguien por cómo se viste o porque es lesbiana. Ya, bueno, me empecé a... No, que está muy bien. Ahora que te iba escuchando, me acuerdo de dos anécdotas. Una que me mandaron por Instagram, ¿no? Un video de una periodista que entrevista a alguien, ¿no? A un tipo, y le dice, ¿qué tipo de fragancia utilizás, no? ¿Cuál te gusta de varón? Le dice, ¿quién te dice que hay fragancias de mujer y de varón? La mina se queda, bueno, en realidad cuando vos vas a una, ahí está caratulado así, pero dice, ¿sobre la base de qué existe? O sea, todos naturalizamos la existencia de fragancias de varones y de mujeres. Es insólito que una fragancia sea de varón o de mujer. ¿A vos te gusta un perfume? ¿Qué importa si es de mujer o de varón? Te digo, está naturalizada la idea en términos binarios. Y él dijo, a ver, sos vos la que está construida en ese estereotipo, no yo. Yo cuando voy pido una fragancia, no pido un perfume de mujer, un perfume de varón. Entonces digo, en esa pequeña anécdota, uno se va dando cuenta qué cantidad de cosas hacemos creyendo que esto es así. ¿Qué cantidad de cuestiones uno cree que está instalado así? Y esto pongo otra cuestión, que también estuvo muy en boga la semana pasada, que tiene que ver con los medios de comunicación, la responsabilidad que tienen los medios de comunicación. Y cuando vos, Indiana, hablaste de Clarín, de cómo titula, ¿no? Y el valor que tiene eso, ¿no? Lo que pasó la semana pasada con Clarín y La Canosa es escandaloso. Que la editora de género de Clarín haya sacado una nota por el 8M criticando justamente las cosas barrabasadas y violencia mediática de una periodista mujer, que no quiere decir que por eso sea automáticamente claramente feminista, y que encima es peor la bajada de la nota. Porque es tal el grado, digamos, donde el feminismo no sigue siendo lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto sigue siendo el poder económico y los medios de comunicación. Entonces, cuando alguien dijo hace un tiempo que hay tres grandes ámbitos, el poder económico, el poder mediático y el poder judicial, es porque ahí se cocinan las grandes transformaciones, los grandes statu quo de no reforma estructural de la sociedad. Entonces, el feminismo será muy bueno, hará mucha ruptura, pero que contra Clarín no va nadie, porque tiene un límite eso. Y por eso la editora de Clarín tuvo que cerrarse, digamos, y ver que su nota quedó afuera y la sacaron cuando justamente hacía un comentario absolutamente, digamos, feminista sobre cómo generar el odio. Justamente esa es la construcción patriarcal, porque esto es en definitiva, generar odio, miedo, sigue siendo las bases del patriarcado. Entonces digo, a mí me parece que esta mirada compleja es la que propone la reforma judicial feminista, que tiene que ver con qué lugar tienen los medios de comunicación, incluso estas temáticas, cómo se tratan los temas, cómo también se acompañan a las víctimas y cómo también los medios no siguen siendo un ámbito donde también revictimicen mucho más. Y la revictimización institucional sigue siendo un elemento central. Si no, preguntémosle a la de Chubut cómo hablamos. Y esto pasó hace 3 días, en un contexto donde uno dice, bueno, ya pasamos un piso mínimo. No, todavía el piso mínimo sigue siendo muy mínimo. Y eso es lo que también tenemos que darnos cuenta. Perfecto. Bueno, y voy a reivindicar una frase que puso una persona en el chat, que puede haber niñas trans y los docentes no están capacitados para enseñarles e incluirles sin perjuicio, y ahí es cuando viene la importancia de incluir justamente también la educación con perspectiva de género. Y bueno, si no hay nada más que agregar, creo que vamos a dar por finalizado esta charla que fue tan fructífera esta noche. Es tan importante en estos tiempos tener en cuenta la desigualdad estructural del machismo que existe tanto para la sociedad de las mujeres como de las disidencias sexuales, y también nos ponemos esto en pie, en camino en los procesos evolutivos, tanto en las universidades como nosotros como estudiantes y como futuros profesionales de nuestro país. Bueno, agradecemos profundamente, personalmente yo como estudiante y desde mi espacio como estudiantes por derecho, de parte de mis compañeros y compañeras, tanto a la doctora Indiana Guereña y a la doctora Marisa Herrera, por su predisposición, por su pasión de enseñar,
por su predisposición de siempre con nosotros y nosotras, y por enseñarnos siempre su sapiencia con perspectiva de género y formarnos en esa forma de construir la desigualdad. Ojalá pronto nos podamos volver a ver, a concretar otros conversatorios, pero que ya sea de manera presencial en nuestra alta casa de estudios. Así que nada,